Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Les agradecemos a todos nuestros suscriptores. No se olviden de darle like a cada una de nuestras publicaciones, pero sobre todo a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para que jueves con jueves a las 7 de la noche que entra un nuevo episodio, ustedes puedan ser notificados. Compártanlo con todos para que este mensaje pueda llegar a los corazones de los más necesitados. Nos encuentran en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Nos pueden buscar en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. En todas las plataformas estamos por ahí como Buenas Nuevas HN. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Recién estoy probando el cafecito de Café Costello, un café exquisito que nos despierta en estas mañanas que venimos medio pegados. Así que gracias a Café Costello en Plaza Rancho El Coco, contiguo a las torres de Panorama. También ahí encuentran las mejores baleadas de la ciudad. Yo sé por qué les digo. También a Smart City Car Wash, que está en Mall Altara, atendiendo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Para los que salen del trabajo y quieren lavar su carro, vayan a Mall Altara, Smart City Car Wash. A La Fonda, comida mexicana, los mejores tacos, chilaquiles, tortas, las tortas que miraban ustedes en el Chavo del Ocho, ahí las encuentran. En Progreso está La Fonda, comida mexicana, y aquí en San Pedro Sula, y me imagino que muy pronto en todo el país para que sientan el verdadero sazón de la comida mexicana. Y también a nuestro amigo Pope, arte, música y entretenimiento, lo mejor para sus eventos audiovisuales. Así que gracias a cada uno de los patrocinadores que nos apoyan en este proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bienvenidos a todos a este primer episodio del 2026. Es cierto, estamos dándole el inicio del 2026. Por supuesto. Feliz año nuevo a todos. Esperamos que este año sea de lo mejor para cada uno de ustedes. Y hoy traemos un invitado muy especial que es el siervo de Dios que nos va a empezar a empujar la carreta este año, inspirándonos con ese testimonio de transformación y cambio de vida. Hablamos de nuestro querido amigo Enrique Castillo. Enrique, bienvenido, mi hermano, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Les agradezco, es un honor para mí poder estar aquí, poder compartir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Qué bueno. ¿Verdad? Soy especialista en mecánica automotriz. Quique, perdón, antes de que comencemos a hablar un poco, de entrar en contexto, quiero contarte, mi hermano, que siempre me gusta echarme un chiste para romper el hielo, ¿ok? Pero ya te voy a ceder la palabra para que me contés un poquito más. Voy a contar uno navideño, aunque acaba de pasar la Navidad. A ver, pues resulta que un día una mujer llega pero molesta donde el marido, le dije, ¿me vas a explicar qué es este mensaje que acabo de encontrar en tu celular? ¿Quién es Laura? ¿Y por qué te pone, te espero el 24 y no te olvides los regalos de los niños? Y el marido queda, Dios, mi amor, le dice, te tengo que confesar algo. Le dice, ¿qué? Soy Santa Claus, le dice. Para que mire, va. Bueno, ¿estuvo bueno o no estuvo bueno? No. Terrible. Bueno, entonces, Quique, ahora sí, mi hermano, no te vamos a interrumpir. Contanos de dónde venís, a qué te dedicas, qué es lo que haces, para que la gente que no te conoce pueda conocerte un poco. Bueno, mi nombre es Enrique Castillo. Sí. Tengo 33 años de edad. Sí. Tengo mi esposa. Hemos bueno. procreado 4 hijos con ella. Tenemos una familia Numerosa. Una familia, bella, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios, Y hermano. que tenemos paz, ¿verdad? Sí. Tenemos paz, un matrimonio feliz, Sí, felizmente casado. Contentos, ¿verdad? Sí. Y estamos continuando, ¿verdad? Despacio a seguir adelante. Y como ¿Te les dedicas a la contaba, mecánica automotriz, sí, hermano? soy especialista en mecánica automotriz. Lo fuerte mío son las transmisiones automáticas de todo tipo de vehículos, ¿va? Lo que son vehículos
desde vehículos americanos, europeos, asiáticos, alemanes. Ah, ok, ok. De todas las marcas miramos, y gasolina, diésel, camiones, todo eso. Excelente. Tratándose de lo que son las transmisiones automáticas, ¿verdad? Excelente. Quique, ¿y de dónde, contanos, de dónde sos oriundo? ¿Sos de San Pedro Sula o venís de afuera de San Pedro? Soy oriundo de Copán. De Copán. Vengo de una familia humilde, Ujú. ¿verdad? Mi padre agricultor, Ok. ¿verdad? Muy buen padre, ¿verdad? Ok. ¿Te acordás desde muy pequeño, Desde hermano, que muy fue un hombre? pequeño, sí, un hombre que siempre estuvo con nosotros. Ujú. Ahorita, pues, en estos días, no hace mucho, pues, perdí a mi padre. Falleció. Falleció mi padre y para mí, pues, Ha sido un golpe ha sido un difícil. golpe duro, Sí. ¿verdad? Estamos luchando con la ayuda de Dios, confiando Amén, en Dios, amén. porque para Dios no hay nada imposible. Sí, ¿verdad? totalmente. Solo Dios puede llenar ese vacío, ese dolor, ¿verdad? Lo que son ya, pues, tengo bien claro que el alcohol, cuestiones así, no van a poder llenar ese vacío. Claro, Pero claramente, ya has conocido a Dios. ya conozco Sí. de Dios Ujú. y tengo claramente, confiamos plenamente en Dios, que Dios nos está ayudando a salir Claro. poco a poco a Quique, superar. y yo quiero preguntarte, tu papá, hermano, significó para tu vida algo muy importante. Es decir, escuchamos muchas historias de familias disfuncionales, desintegradas, donde el papá era borracho, golpeaba a la mamá. Tu familia, hermano, fue una familia hermosa. Desde niño te acordás vos que tu papá ahí estuvo, siempre fue el papá proveedor, que les daba buenos consejos. ¿Qué me puedes decir acerca de tu papá? Es correcto. Te Ujú. puedo decir que fue uno de los mejores padres del Ok. mundo, ¿verdad? Si volviera a nacer, volviera a conocer a mi Ajá. papá, lo volvería a elegir. Ese es No tu papá. esperaría ni la mitad de un segundo para volverlo a elegir. Sí, Fue qué uno de los maravilloso, mejores hermano. padres. Un padre de donde nunca escuché un insulto de él Sí. para ninguno de mis Respetuoso, hermanos. hermano. Respetuoso, caballeroso. Era un caballero, hermano. Con mi mamá, pues nunca escuché pleitos. Nunca Sí. se separaron. O sea, nunca. Qué maravilloso. Estuvieron casados, ¿verdad? Bien casaditos ellos Sí. por la iglesia. Tuvieron más de 40 años juntos, ¿verdad? Wow, qué Entonces, sí, para mi mamá ha sido duro también. Duro también, ella ¿verdad? haber perdido. Pucha, hermano, un buen hombre, Quique. Sí, ¿para qué? Quique, ¿y te enseñó a trabajar en el campo Él y me todo enseñó eso? a trabajar en el campo, Ujú. lo que es a trabajar en la agricultura. Yo sé trabajar, aparte de mi trabajo, Ujú. como les comentaba, que me especialicé en el área de Sí. mecánica automotriz, también sé lo que es el trabajo del campo. Ok. ¿verdad? Todo lo que es, tratándose del trabajo del campo, yo lo sé todo. Ujú. Mi papá me enseñó a trabajar hasta con los bueyes, a arar la tierra con los bueyes, ¿verdad? Trabajamos juntos por años, desde niño pues, yo trabajaba a la par de mi padre. Ujú. Nos levantábamos bien temprano, a ordeñar unas vacas que él tenía, a cortar zacate, caña, sembrar lo que es maíz, frijol, todo eso, ¿verdad? A temprana edad yo tomo una decisión de venirme para la ciudad porque Ok. el trabajo de la tierra lo hallaba un poco pesado para Ok, mí. vos digamos que no sentías que era lo tuyo. No sentía que era lo mío. Ujú. Yo quería algo más porque había algo, Jorge, que desde bien temprana edad yo era bastante, traía mucha ambición. Yo era Ujú. bien ambicioso. Yo Ok. sentía que el trabajo de la tierra sí te saca adelante y todo, pero es un trabajo más duro, más áspero Ujú, ujú. y es un poco más lento Ok. para poder ver la bendición. Para ver, sí, te entiendo. Pero sí es algo seguro. Claro, Es claro. algo seguro y Claro. es algo, pues trabajar en ¿Y la te tierra. viniste para San Pedro más o menos a qué edad, Quique? Yo me vine para San Pedro a la edad de 14 años. 14 Sí, años. 14. 14 años me Sí. vine y estaba bajo la cobertura de mis padres. O sea, Ok. para ellos no querían que yo me viniera, pero yo era bastante rebelde, Jorge. Ujú. Y pues yo tomé esa decisión y me vine y nadie me pudo detener. Y ya para esos días, Quique, digamos, ¿conocías algunas mañas, vicios o algo? Sí. O eras un cipote más sano? No, ya venía arrastrando lo que era el alcoholismo. El alcoholismo, Sí, ok. porque yo empecé a tomar a la edad de 12 años. Sí, era un niño. Sí. Sí, un niño. Empecé a tomar porque, como te comentaba, Jorge, Ujú. yo era demasiado hiperactivo. Ujú. O sea, yo estaba platicando contigo aquí, a los 10 minutos me buscabas y ya Andabas estaba disparado, hermano. largo, Sí. estaba horas, Sí. estaba inventando. Sí. ¿verdad? Siempre Ujú. fui
inventor, Sí, estaba, sí. como dicen, inventar la rueda, ¿verdad? Ujú. Entonces, de ahí pues nace lo que es que yo quería superarme a temprana edad. Eso me provocó el afán de venirme para la ciudad y buscarle otra manera a la vida, cómo salir adelante más rápido. Sí. Llego a la ciudad de San Pedro Sula, para ese entonces mi hermana ya vivía aquí, eso fue como en el 2007, 2008 por ahí. Ya mi hermana vivía, la mayor, aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Me comunicó con ella que si me puede recibir. Ella me dijo que sí. Me recibe mi hermana, llego donde mi hermana, a un par de cuadras donde mi hermana vivía, había un taller que se especializaban En caja. en mecánica Ah, automotriz. mecánica. ¿Va? En transmisiones no. Ujú. Entonces ahí yo doy mis primeros pininos, conozco las herramientas Ok. y todo eso. Ingresé pues lavando piezas como Claro, todo como ayudante. cualquier ayudante. Sí, ganando 250 lempiras la semana, Ujú. ¿verdad? O sea, ganaba más con mi papá. Sí, claro. Pero era ayudante y empezaba a conocer, ¿verdad? Ese mundo del área de mecánica. Entonces, pero a mí me gustaba el oficio, entonces fui aprendiendo bien rápido. Bien rápido. Y ya no ganaba 250, ya empecé a ganar 500, luego 800, luego 1000 lempiras y así. Fui superando, ganando más y más. Pero cuando tengo pasado el año, hablo con la persona que yo trabajaba, que yo quería ganar más, ¿verdad? Y él me dice que no, que pues tengo que seguir ganando lo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, yo tomo la decisión, ¿verdad? Se me ocurre irme para Estados Unidos. Irte mojado. Irme mojado para Estados Unidos, porque como te digo, siempre andaba buscándole e inventando, ¿verdad? Entonces, y yo quería, había algo en mí un afán que traía porque yo quería tener bastante dinero, decía yo, a temprana edad, Ujú. ¿verdad? Entonces, tomo la decisión de irme para Estados Unidos mojado, donde no ocupé ningún guía, ningún coyote. ¿Te no fuiste ocupé solo, ayuda, hermano? yo me fui solo, ¿verdad? Exagerado. Alisté una maleta y sin consultar con mi hermana, nuevamente sin mis padres, sin consultarlo, yo me fui. Me voy para la gran terminal de aquí de San Pedro Sula y tomo un autobús que va para la capital de Guatemala. Llego a la capital, de ahí tomo otro autobús que va para la frontera de México con Guatemala. Ujú. Llego ahí estuve como 3 días, un lapso de unos 3 días. Llego a México. Cuando yo llego a México, para ese entonces, un primo hermano mío, él vivía en Estados Unidos, pero él se había casado con una mexicana. Ujú. ¿Verdad? Que era frontera de México con Estados Unidos. Ok. Era un lugar fronterizo, ¿verdad? Ujú. Coahuila. Entonces, Ahí te conectaron. sí, entonces yo me conecto con mi primo, le digo yo que si me pueden recibir donde los familiares de su esposa, y él me dice que sí, que está bien. Me brinda 2 números de teléfono, una dirección y yo llegué. ¿Va? Me costó, pero llegué. Yo llego ahí, me recibe muy bien. Y ahí estuve un lapso como de unos 8 meses, Ujú. ¿verdad? Producto de lo que te comentaba al principio de que yo ya iba arrastrando lo que era el alcoholismo, los vicios, eso me trajo muchos problemas, ¿verdad? A temprana edad, porque ahí yo tuve un pleito con un familiar de la esposa de De la mi esposa de primo, tu primo. donde yo me vi obligado a irme, tenía que Ujú, irme en ujú. cuestiones de minutos porque Si no, podía morir. ajá, claro. ¿Verdad? Ya que no había familia mía, solo había Sí, familiares de parte de la sí. esposa de mi primo. Entonces me llama mi primo donde me dice que tengo que moverme, ya sea que me venga para Honduras o que me O vaya que te, vaya para te Estados sigas Unidos. tu camino para Sí, arriba. es correcto. Entonces yo decido continuar en mi camino, llegar a Estados Unidos. Entonces yo me muevo, llego a la frontera de Matamoros, donde allá me estaba esperando el guía que me iba a cruzar a Estados Unidos. Yo llego ahí y me recibió muy bien el guía. Y pues como a las 2 noches de estar ahí, salimos para Estados Unidos. Todo salió bien, cruzamos la frontera, llego a la ciudad de Houston. Cuando yo llego ahí yo no tengo ningún familiar, Ujú. ¿verdad? El objetivo mío era que yo tenía que irme para Virginia, porque allá es Allá donde tengo, tenías tu familia. ajá, mi familia. Entonces, pero como te cuento, yo siempre hacía lo que yo quería. Ujú. Fuiste un man aventado Sí, siempre, hermano. siempre hice lo que yo quería, no me dejaba Sí. gobernar, era... Macho sin dueño. Sí, era indomable. Es así Indomable. que yo me quedo ahí y empecé a trabajar
en una jardinería, me acuerdo. Luego estuve trabajando en un restaurante, en una cafetería. Luego estuve trabajando de albañil, pero no me gustaba. Ningún trabajo de eso me gustaba. Yo quería encontrar un trabajo en el cual yo ya había incursionado, que era el área de mecánica automotriz, porque toda la vida me gustó Sí. mi trabajo, ¿verdad? El área mecánica. Así que encuentro un taller donde se especializaban solo en transmisiones automáticas. Ahí fue donde empezaste ese negocio que tenés, a aprender. Es correcto. Así es. Entonces yo empiezo a trabajar ahí. Estuve trabajando como unos 5 años, especializándome en lo de las transmisiones. Entonces, uno se va, Jorge, con un propósito para Estados Unidos, Sí. ¿verdad? Con una visión de superarte, Sí. salir adelante y sacar adelante a tu familia, Claro. ¿verdad? Eso es por lo cual mucha gente inmigran para Estados Unidos. Se van con un propósito. Con una ilusión, claro. Con una ilusión, Ujú. ¿verdad? Es así que eso era lo que yo llevaba. Anhelabas. Anhelaba. Entonces, eso me duró un lapso como de unos 2 años. Ujú. 2 años donde yo estuve pendiente de mi familia, ¿verdad? Ayudé a algunos de mis hermanos con los estudios, ¿verdad? Y estuve pendiente de mis padres y todo. Y estuve, ¿verdad? Guardando dinero, Sí. ¿verdad? Para un Y futuro. después de esos 2 años, ¿qué pasó, Quique? Después de 2 años pasa de que volvemos a lo que es el alcoholismo, ¿verdad? Ujú, Que los yo ya iba vicios. arrastrando los vicios, la droga, todo eso. Eso me trajo muchos problemas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque me detienen a mí tomado, ¿verdad? Por primera vez me detienen a mí Y los tomado. gringos son estrictos, hermano. Son estrictos, Sí. es correcto. Entonces, me detienen a mí por primera vez tomado, donde a mí me faltaba poco para llegar a la casa donde yo vivía. Ujú. Y entonces yo le dije al policía que me diera una oportunidad y el policía, pues, ya Dios me dio una oportunidad. Ujú. Y Solo entonces ese día solo te dio una advertencia. la ya. advertencia, es Sí. correcto. Yo llego a la casa, me acuesto a dormir, el siguiente día me levanto, me voy para el trabajo y eso no me hizo recapacitar, ¿verdad? Volviste a echarle chicha Volví al de combo. nuevo, el tiempito después, volví y entonces me detienen por segunda vez tomado, ¿verdad? Donde estoy detenido 24 horas, salgo después de 24 Y horas. estabas indocumentado. Indocumentado. Hoy así como está ahí no ni tocas tablita, No, hermano. no, en la primera la te primera, despachan. sí. Sí, ahorita así como está la cosa. Sí, es así que estoy detenido 24 horas, salgo, después de 24 horas salí sin fianza y sin nada, ¿verdad? Me dieron una segunda oportunidad, ¿verdad? Es así que tiempo después me vuelven a detener por tercera vez, nuevamente tomado, ¿verdad? Sí, hermano. Otra vez estoy 24 horas detenido, pero salgo bajo fianza, ¿va? El patrón con el que yo trabajaba, pues él fue, pagó Y un pagó. abogado y todo, una fianza y salí. Él me estuvo dando algunos consejos, ¿verdad? Pero como te cuento, Andabas sí, era indomable. desordenado, ¿verdad? mi bro. Desordenado. Indisciplinado. Sí, indisciplinado, es correcto. Es así que tiempo después me detienen nuevamente por cuarta vez tomado. Allí sí, no toqué Sin tablita. tocar tablita, Sin hermano. tocar tablita, hermano. Ahí Ujú. vienen y me vienen a tirar aquí al aeropuerto de La Lima, donde yo cuento que me vinieron a tirar ahí prácticamente de goma. Sí. ¿Verdad? Eso fue instantáneo. Donde yo llego aquí a la ciudad de San Pedro y yo no podía creer. Eso fue en un abrir y cerrar de ojos. O sea, para mí, según mi mente, yo seguía estando en Estados Unidos. Imagínate, hermano. Y O sea, todavía pensando, andabas tan Pensando. perdido, mi bro. que- perdido. O sea, yo creí que estaba en Estados Unidos. Es así que cuando yo ya empiezo a ver la realidad donde estoy, empiezo a entrar un miedo, dudas, un montón de ¿Qué cosas. hice? Sí. ¿Qué hice? ¿Qué va a hacer? Quique, estamos hablando que ahí andabas como por los 20 años más o menos. Andaba pegando los 20 años. Andabas pegando los Sí, 20. los 20 años. Sí, por un ahí. cipote, Sí, ¿o no es un era cipote? un cipote Sí. todavía. Es así que yo empiezo a maquinar cosas y digo yo, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hablar de mí que no hice nada? Ajá, que vine fue fracasado, que fui peor ahí a que hacer cuando nada. me fui, porque Claro. al menos a mí me ha tocado que ver algunos casos de personas que han estado 8, 10 años o más en Estados Unidos y los mandan y no hicieron nada. Sí, claro. ¿Verdad? A mí me ha tocado ver casos de esos. Entonces, es así que todas esas dudas empezaron Sí. a cruzar por mi mente
Y aparte del alcoholismo que yo ya iba arrastrando, desde que yo me fui de Mojado para Estados Unidos, ¿verdad? Agregué algo en Estados Unidos que ya venía arrastrando, que era que en Estados Unidos me involucré en algunos negocios ilícitos. Ya al final de los Ajá, últimos- ya casi como del para último que te año, deportaran. ya para que me Te metiste deportaran. en negocios ilícitos y Sí, todo. es correcto. Entonces, malas amistades y todo eso me arrastraron, ¿verdad? Influyen un poco, Sí, ¿verdad? claro. Pero la decisión está en uno. Sí, es ¿verdad? que en verdad yo creo que es una mezcla de todo, como Sí, las una malas amistades y la codicia, ¿va? Y la Lo que codicia. vos decías, yo ya era ambicioso, ¿va? Entonces Ahora dice que Sí. las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas Y costumbres. estamos de acuerdo, porque la codicia que vaya en tu corazón, por eso la misma palabra dice que al final, donde está tu corazón, donde está, dice la palabra que donde está tu corazón, ahí ese es tu tesoro. está tu tesoro. Entonces, si vos tenés ese tesoro, hermano, en el corazón, si vos tenés ese tesoro del dinero Puesto los ojos en puesto el en el dinero. dinero y la codicia, ahí vas por mal camino, porque el dinero no es malo, pues en realidad el dinero es algo que nos sirve para sirve. prosperar, ayudar a nuestra familia, pero cuando lo traes al corazón y ahí está tu tesoro y todo es codicia. Todo es codicia, ¿me explico? Entonces, Es correcto. ahí hay una gran diferencia. Entonces, eso fue lo que te va orillando. Y me imagino yo, Quique, que es como todo. Todos tenemos virtudes y defectos. Y me imagino yo que cuando vos te relacionas con gente, la gente equivocada, hacen parecer las cosas tan sencillas que vos ni siquiera te das cuenta que te metes en un ilícito porque dices, no, hombre, esto no es nada. O vos decís, no, hombre, si los políticos roban más o estos hacen más daño. Y el enemigo te empieza a lavar la cabeza para que vos te empieces a meter en una maraña de problemas sin darte cuenta que te estás hundiendo. Es correcto. Entonces, Eso- cuando llegaste aquí a Honduras, hermano, contame. Cuando yo llego y te cuento que estoy en esa desesperación, ¿verdad? En eso de que yo no podía creer, ¿verdad? Lo que me estaba pasando es así que vienen las malas ideas y yo empiezo a maquinar, a pensar de que haciendo lo malo podía alcanzar los logros que Los podía logros. alcanzar en Estados Unidos. ujú. Es así que empiezo a sacar cuentas, ¿verdad? De cuánto podía hacer en tantos años en Estados Unidos. Y eso me orilló a ingresar, a involucrarme A involucrarte en negocios ilícitos, ilícitos, cuestiones ilícitas. ¿verdad? Dinero fácil. Dinero fácil, es correcto. Y de ahí viene de la mano, como te comentaba Jorge, una cosa trae las demás. ¿verdad? Y todo viene en un solo combo. De Es ahí un solo viene- combo, ¿no? Es un solo combo. De ahí viene, entre los negocios ilícitos, viene lo que es el alcohol, ¿verdad? Las drogas, mujeres. Mujeres. O sea, Es todo el combo incluido, hermano. O Es todo sea, el combo. en donde está ese mundo de oscuridad, de perversión, hermano, ahí el enemigo te pone todo en bandeja Todo. de plata. Es correcto. Eso pasó conmigo. Entonces, la avaricia, la ambición, todo eso, y que yo quería alcanzar cosas que no pude alcanzarlas de una manera lícita, Sí. yo las quería alcanzar en poco tiempo de una manera Sí, ilícita. incorrecta. Y, incorrecta, de una manera incorrecta. Quique, y solo déjame preguntarte, hermano, ¿y cómo se siente, mi brother, estar en ese mundo y amasar ese montón de dinero? Porque ciertamente, pues, el dinero es útil, pues, para útil. darse placeres, lujos y todo, pues, para vivir mejor, ¿verdad? Todo el mundo trabaja duro para salir adelante. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentías vos en ese momento de recibir todo ese dinero? ¿Qué hacías y lo invertías? ¿Lo regalabas a tu familia? ¿Le ayudabas? ¿Qué estaba pasando en tu vida para ese tiempo, para ese momento? Ok, yo empecé a agarrar mucho dinero, Ujú. ¿verdad? Agarraba buenas cantidades. Buenas de dinero. cantidades. Pero fíjate que yo lo puedo decir como testimonio, Ujú. ¿verdad? De que nada lo que uno haga, si haces bastante Ujú. dinero, bienes, todo lo haces ilícitamente, Ujú. eso es basura. Eso Es un desperdicio. es como dicen, un saco roto. Una maldición. Es una maldición. O Ujú. sea,
Podés No te- decirlo, no hermano, sentís que te rinde el afirmando. dinero. Mala vida no te dura. Sí, No así te dura. No, y la palabra lo establece. ¿Sí? Y lo pierdes, o sea, puedes hacer mucho y lo pierdes en un abrir y cerrar de ojo. O sea, eso lo pierdes. No importa la cantidad aquí, No que cuando importa menos la cantidad, acordás, ya cuando- no sabes qué se te Sí, hizo. cuando menos acuerde, te llega tu día de tuerce y cuando uno la tuerce, ahí se te viene todo abajo. Entonces, el dinero no rinde. No rinde. Entonces, lo mío era empaparme más en los vicios, ¿verdad? Ahí pues buscaba una manera de desahogarme. O sea, para mí había algo que no estuve muy de acuerdo, ¿verdad? Verme metido en ese mundo. Sí. ¿Verdad? Pero ya estaba involucrado en eso, tenía que continuar y siempre con la esperanza de alcanzar cosas extravagantes bastante, va. Esa era una, pero entonces yo el dinero lo malgastaba, o sea, malgastaba mucho dinero en cantinas, Ajá. me iba para las Mujeres. playas, mujeres, droga, amistades. Quique, y en ese Sí. tiempo, por ejemplo, en tu casa, en tu familia, ¿invertías ese dinero o lo gastabas en tu familia o todo lo tirabas en la calle? Invertía siempre en mi familia, siempre estuve pendiente de ellos, ¿va? De que nunca les faltara nada, todo eso, pero... Perdón, Sí. yo quiero saber, Quique, Ujú. si en todo ese proceso de tu vida, desde que estabas con tus padres, te fuiste para Estados Unidos, ¿en algún momento alguien te habló de Dios? ¿O tuviste una alerta del Señor diciéndote, Quique, eso En no es ese tiempo, eso es lo que queremos saber, como alguien te dijo, hermano, alejate, sentías como algún momento llamado de Dios o tu esposa, por ejemplo, te decía, porque yo me Eso imagino, no está bien. sí, porque yo me imagino que mucha gente que anda en negocios ilícitos, aunque las esposas no saben a ciencia cierta, deben de sospechar, ¿verdad? Aquí Es que porque correcto, duermen sí. con el esposo y ven que los movimientos raros que hace, ¿verdad? Sí. Me imagino que era el caso de tu doña. Sí. ¿Había alguien que te hablaba de Dios, Kike? Sí, a mí me hablaron por años. A mí me hablaron de Dios muchas veces, pero a mí me gustaba, no quería saber nada de Dios. Ok. A pesar de que me inculcaron cosas buenas mis padres. Sí, Mis padres sí. me inculcaron cosas buenas. Fueron cosas de gente Dios, íntegra, ¿verdad? pues, Sí, correcta. correcto. Mi madre siempre ha sido, ella Gente siempre ha estado en las trabajadora. cosas de Dios, Sí. ¿verdad? Entonces, ellas siempre me hablaban. Aparte de que en las calles de repente a mí siempre me hablaron. Recuerdo muchas veces que me hablaron de Dios y todo eso. Y como no quería nada con Dios, yo iba a las iglesias cuando los pastores cumplían años, porque había comida. Me gustaba ir a comer. Ok. ¿Verdad? Cuando cumplían años los hijos de los pastores, yo les decía que me invitaran para ir a comer. Más que todo para esas fechas. Sí. Pero de ahí yo me olvidaba Te de olvidaba. Dios. Y sí, de hecho en Estados Unidos me hablaron de Dios, ¿verdad? Era Dios llamándote. Recuerdo una vez que yo fui a una iglesia en Estados Unidos, ¿verdad? Y el primer día que yo fui, yo salí de la iglesia, yo estaba en un semáforo esperando el semáforo en verde, ¿verdad? Para yo seguir avanzando, cuando un vehículo impactó en la parte de atrás del vehículo mío. Entonces, donde me hizo cruzar un bulevar de 4 carriles, donde Hermano, fue me golpe podían fuerte. ver impactado otro Sí. carro y podía haber muerto, pero Dios me Te guardó. me guardó de eso. Pero no sé qué pasó, pero debido a lo del accidente y todo eso, yo no quise volver a la iglesia. El enemigo. El Realmente enemigo. cuando nos empezamos a acercar a Dios, Sí. te envuelve, te manda Sí. obstáculos para Obstáculos. que digas, Sí. y eso fue por estar buscando de Dios. Quique, y contame una cosa, tu esposa, mi hermano, en esa época en que andabas en el bajo mundo, en ese mundo de drogas, alcohol, ilícitos, ella, ¿qué era de ella? ¿Cuántos hijos tenía ya con ella? Era una mujer que ¿cómo pudo soportar todo ese tiempo, mi hermano? Ella es algo increíble, ¿verdad? Hoy lo reconoces, hermano. Yo lo reconozco que es algo increíble. Yo digo que bendigo la vida de mi esposa. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ella es una muy buena esposa que Dios me dio. Sí. Es increíble. Yo, los últimos tiempos, antes de que yo
cambiara, Sí. ¿verdad? Que Dios Tocara tu vida. tocara mi vida y que Dios me jalara, me Sí. tocara las tuercas, como Sí. decimos nosotros. Sí. Yo los últimos tiempos yo hablaba con mi esposa y yo le decía a ella que se fuera, Ujú. que qué hacía conmigo, ¿verdad? Yo le decía que por qué ella me aguantaba tanto, ¿verdad? O sea, era algo terrible porque ella me aguantaba, que yo me le perdí una semana. Sí, hombre. Era Eh, desorden, hermano. Me le perdía, llegué a perdérmela hasta 2 semanas, Sí. ¿verdad? Entre semanas solo llegaba 2 días, 3 días a dormir con ella. Entonces, yo vivía más en la calle Sí. que con ella. Entonces, para ese entonces, yo con mi esposa solo teníamos 2 hijos. 2 hijos. ¿Va? 2 hijos para ese entonces. Ujú. En el 2016, ella estaba embarazada de mi hija, la que tiene 8 añitos. Ujú. Y a finales del 2016 pasó algo de que yo ingreso en negocios ilícitos, Ujú. va en ese mundo oscuro Ujú. en el 2014. Ujú. Va, en ese mismo año yo me caso con mi esposa y Ujú. todo. Para el 2016 yo ya había arrastrado a mi hermano, el que sigue después de mí, Ujú. a ese mundo. A ese mundo. Va, es porque de repente yo hacía algún negocio o algo, yo no confiaba en nadie. Ujú. Y a mí siempre, toda la vida, siempre me gustó a mí andar solo. Ujú. Mi papá, yo recuerdo los consejos de mi papá, a pesar de que yo anduve en malos pasos, Ujú. en ese mundo oscuro, pero mi papá siempre me dijo, mire hijo, usted en la vida no camine en manada, o sea, camine solo. Entonces, a pesar de que yo anduve en ese mundo, yo siempre caminé solo. Ujú. O sea, no confiaba en nadie porque yo Ujú. dije, la persona que camina a la par mía me puede asesinar, traicionar, me sí. puede traicionar. Ujú. Entonces, yo me resolvía las cosas a mí solo. O sea, yo solo a como pudiera. Yo las resolvía, ¿verdad? Si me tocaba luchar con 2, 3 personas Ujú. de cualquier manera, yo Lo hacía pero solo. lo hacía solo. No andaba buscando No compadre. andaba, no andaba. Entonces, sería por cuestiones naturales o debido a eso que yo arrastraría a mi hermano a ese mundo. Porque tenías la confianza Sí, con la él, va. confianza con mi hermano. Es tu sangre. En mi sangre. Que yo sabía que no me iba a jugar mal, que no me iba a traicionar. Ujú. Entonces, yo arrastro a mi hermano a ese mundo. Y es así que para finales del 2016, nosotros vamos en un vehículo con mi hermano y de repente nos cruzan un vehículo, una camioneta, donde se abren las 4 Las puertas de puertas. una camioneta. Como de película, hermano. Como de película. Y nos empiezan a disparar, ¿verdad? Nos empiezan a Santo, disparar. Nosotros con mi hermano, pues obviamente caminábamos Armado. armados. Y sabíamos en lo que andábamos. Y que en Sí, cualquier claro. momento nos podía tocar. Es así que nosotros abrimos las puertas del vehículo, nosotros nos tiramos al suelo y nosotros empezamos a responder sí. el ataque. Ujú. ¿Va? Es así que en ese juego cruzado estamos, ¿verdad? Cuando yo le digo a mi hermano que nos estamos quedando sin balas y que necesitamos irnos. Sí. Así que me dice mi hermano, mira, me dice, subite al carro, me dice, yo te voy a cubrir La salida. Sí, es así que en lo que yo abro la puerta para ingresar adentro del carro, como mi hermano me está cubriendo, ¿verdad? Espalda con espalda, una bala que iba a impactar en la parte de atrás de mi cabeza, impactaba entre medio de las 2 cejas de mi hermano. No te creo. ¿Verdad? Era para vos, hermano. Sí, era Él para se mí. atravesó ahí. Es correcto. Entonces, otra que le impactaba en su mano, ¿verdad? En esta parte de aquí del dedo donde le botaba el arma. Entonces, yo miro que mi hermano cae a los pies míos, ensangrentado, bañado en sangre y todo. Entonces, Qué desastre. como pude, yo metí a mi hermano en la cabina del carro y arranqué. Y nos fuimos del lugar. En ese momento que nosotros arrancamos, vienen un montón de patrullas motorizadas y todo, los cuales pues no se pudieron percatar de que ese era el vehículo que había estado en la balacera, porque el carro lo miraba desde largo y se podían ver cualquiera persona que inocente podía ver que Podía ver que era un carro que estuvo en un enfrentamiento porque se miraban. Pero vos no te explicás cómo no lo pudieron ver ellos. ¿Cómo no lo pudieron ver? Solo Dios. Solo Dios. Porque Solo ahí Dios. hubiera cambiado la historia. Quique, perdón, un paréntesis. En este punto, nuestros oyentes podrían pensar, bueno, esas son las consecuencias de estar en un mundo oscuro, un mundo indebido, un mundo incorrecto y todo. Y yo quiero decir que
realmente vos estás contando esta historia hoy como testimonio de cómo Dios ha tenido misericordia de tu vida, la de tu familia, Amén. y que sos un hombre nuevo, pues. Que realmente no sos aquel hombre, porque todos nos equivocamos, todos acarreamos maldiciones generacionales, todos venimos a veces de situaciones difíciles, todos cometemos errores, somos pecadores, por eso el Señor murió por todos, me explico, Sí. pero lo importante es entregarle nuestra vida a Cristo y vos sos nueva criatura. Entonces yo quiero hacer este paréntesis en este punto para que la gente entienda que todo esto que estamos contando no es gratificante, ni es algo de lo que te sientas orgulloso. No. Simplemente estamos poniendo en contexto de dónde el Señor te sacó. Pues. Sí, ¿Me amén, explico? amén. Bueno, contanos, Quique. Entonces, no los vieron las policías y pudieron salir, pero tu hermano iba herido. Y el herido, llego a la casa, dejo a mi hermano en el patio de la casa, debatiéndose en un charco de sangre entre la vida y la muerte. Yo entro a la casa, yo no quería que mi esposa se diera cuenta porque ella estaba embarazada de la niña que tenemos de Sí, hombre. 8 añitos. Entonces dije yo, si ella se da cuenta, va a perder la niña, y, o sea, va a ser un, ¿verdad? Entonces me imaginaba yo lo peor, pero fíjate que mi esposa se dio cuenta, porque yo no me había dado cuenta que mi ropa, mis zapatos Venía las llevaba todo- toda ensangrentada. Sí. Entonces ella se dio cuenta, pero había un familiar de mi esposa donde ellos se encargaron de ella, yo me encargué de mi hermano, y pues mi esposa, gracias a Dios, no perdió a la bebé, Gloria. ¿verdad? Entonces, y yo llevo a mi hermano a un hospital donde mi hermano, un mes y medio después, mi hermano se había recuperado, Ujú. ¿verdad? Entonces yo me sentía tan culpable por lo que había Por lo que pasado, había pasado. ¿verdad? Que yo no hallaba qué hacer con mi hermano. O sea, yo quería retroceder el tiempo, Sí. ¿verdad? Para que eso no hubiera pasado. Dije yo, mi hermano pudo haber muerto. Y la verdad, Jorge, que es un milagro de Dios, Sí. ¿verdad? Que mi hermano haya sobrevivido, porque ni los médicos explicaban. La ciencia médica decía que mi hermano, los últimos médicos que revisaron a mi hermano, ¿verdad? Lo revisaron bien, hicieron exámenes y todo eso, no se explicaban cómo mi hermano podía estar con vida, porque solo podían haber pasado dos cosas, dijo el médico, que mi hermano, una, si él hubiera vivido, tenía que haber quedado como en estado vegetal. Como vegetal, porque fue en esta parte del cerebro. Sí, fue en esta parte del cerebro, Ujú, es correcto. Entonces, ellos no se explicaron, no se explicaban. Entonces, lo otro dijeron los médicos, que mi hermano tenía que haber muerto, Ujú. ¿verdad? Pero mi hermano, gracias a Dios, está con vida, ahí está mi hermano. Gloria a ¿verdad? Dios. Es algo que solo Dios lo puede hacer. Quique, ahora, avanzando un poco, quiero preguntarte, en este tiempo, ¿llegó algún punto de tu vida en que recapacitaste de que lo que estaba pasando con tu vida era un desastre, era un desorden? ¿En qué punto llega Dios como a tu vida con más fuerza? Es decir, ¿en qué momento vos empezaste como a visitar alguna iglesia o alguna reunión o algo como para encarrilar tu camino, aunque estabas en la lucha entre el bien y el mal? Eso fue en el 2017, Ok. ¿verdad? Eso que me pasó fue en el 2016, pero eso no me ayudó a recapacitar. No, aún así, Aún así, no te recapacitaste. Sino que eso vino algo más, algo que Como a me llenarte hizo- de odio. Ajá, Como- sí. Entonces yo me empapé más en ese mundo, me empapé más. Entonces a mi hermano lo aislé, Lo o sea, aislaste, lo hice a un lo lado, apartaste. pero yo continué en ese mundo delictivo. Es así que para mí, llegamos al 2017, para mí en el 2017 fue un año crucial, porque, ¿por qué te digo que fue un año crucial? Porque para el 2017 mi esposa, ella nunca estuvo de acuerdo con las cosas en los negocios Claro. que yo anduve, nunca Claro, estuvo de por acuerdo supuesto. ella, ¿verdad? Entonces, ella siempre me aconsejaba, discutíamos, porque ella nunca estuvo de acuerdo. Ella siempre me aconsejaba que buscáramos de Dios, que eso, el mundo solo me iba a traer muerte, ¿verdad? Cuestiones. O Entonces, cárcel. o cárcel. Es así que en el 2017 tomamos la decisión de vender un vehículo que ella tenía, porque ella me dijo, mira, vamos a vender este carro para comprar algunas herramientas, montemos el taller. Ok. Es así que
yo le hago caso a ella, pero como te comentaba, para lo malo yo era muy bueno. Era. Es que el Entonces, enemigo te tenía afilado, hermano. Cuando ella me dice que vamos a montar el taller, entonces yo dije, sí, lo vamos a montar, pero yo dije, bueno, entonces vamos a montar el taller y el taller va a ser algo para matizar en el... Ujú. Como Entonces, Siempre ibas a la como picardía. Siempre iba en la picardía, Sí, siempre. pensando en la picardía. Sí. Es así que le digo yo ya que sí, que está bien, compramos todo el equipo que necesitábamos para el taller, lo más necesario, montamos el taller. Uno de mis primeros clientes, de repente va, para los que conocen a don Óscar Oseguera, Ok. bendigo la vida de él porque él fue uno de mis primeros clientes que llegó al taller con un carro que no se lo podían reparar en otros talleres, ya habían dado él batallando y pues yo le reparé aquel vehículo. Y fíjate que cuando yo se lo reparo y le llamo que el carro ya está listo y todo eso, me dice él que va a llegar al taller a recoger el vehículo y todo. No me preguntó que cuánto le debía ni nada, sino que lo primero que me dijo es, me quedó viendo y me dijo, Enrique, me dice, lo invito a una reunión de hombres de negocio, me dijo, Ujú. en el Hotel Sula. Cuando él me habla de hombres de negocio y que se iban a reunir en el Hotel Sula, yo dije, ahí se... pues, Sí, dije hay yo, no. gente. Entonces, como yo siempre Ajá, andaba pensando en lo malo, empresarios y lo malo. Sí. entonces yo dije, sí, le dije, está bien, ¿qué día es? No, tal día, no, está bueno. Le dije, ahí los vemos porque yo dije, ahí voy a ir a hacer negocios, ¿va? Ahí voy a ir a hacer negocios, dije yo. Pero déjame decirte que uno de los mejores negocios que he hecho yo en toda mi vida ha sido haber conocido del Señor. Amén, amén, amén. Sin duda Sí, alguna. ese negocio fue uno de mis mejores negocios, ¿verdad? Ese negocio no tiene precio. Amén, amén. ¿Verdad? Haber amén. conocido del Señor. Yo conozco al Señor en el 2017, pero yo llego ahí por don Oscar, pero cuando yo ya me doy cuenta de qué se trataba y todo Ajá. eso, y como no quería nada con Con Dios, Dios. entonces yo me aislé. Pero fíjate que más sin embargo don Oscar estuvo persiguiéndome más de un año, donde yo le apagaba el teléfono, me enojaba con él, me llegaba a tocar el portón. Entonces me estuvo Era el Señor. persiguiendo. Él Sí. solo era instrumento. Era Dios llamándote, hermano, Entonces, en su misericordia. yo lo bloqueaba. Ay, ay. Él llegaba y, mira, Enrique, voy a pasar por usted o allá va a llegar. Imagínate, hermano. Entonces, yo ya no hallaba qué hacer, no hallaba qué pita tocar con él, cómo quitármelo de encima. Pero fíjate que más sin embargo, así estuve como más de un año con un pie en el mundo y un pie en fraternidad. En fraternidad. ¿Verdad? Pues el otro que me pasó en el 2017 es de que yo voy a dar a prisión por primera vez, ¿verdad? Entonces, donde yo estuve 6 días recluido y pues sería por el poco tiempo que estuve o algo, para ese entonces mi niña estaba recién nacida. No, eso no me hizo recapacitar No, tampoco. no escarmentaste. No escarmenté. Resulta que contrato un abogado para que me saque de ese lugar. Como a los 2 días de estar ahí, entonces el abogado me dice, no, me dice, ya chequeé tu expediente y todo, me dice, y tranquilo, no te preocupes, a los 6 días vas a salir. Vas a salir. Entonces, en efecto, cuando fue el día de la audiencia, así como el abogado me había dicho, pues salí. Afuera. Sí, entonces yo dije, bueno, de aquí de este lugar se sale. ¿Va? Sí. Eso no me hizo escarmentar, como decimos, pues continué en ese mundo delictivo. Eso fue en el 2017. Para el 2020 me sucedieron muchas cosas, ¿va? Quique, entonces en ese tiempo, del 2017 al 2020, vos estuviste yendo a la fraternidad, a las reuniones de hombres de negocios, a escuchar testimonios, pero estabas también por el otro lado. Estaba conectado en ese imagínate. mundo oscuro siempre. Como es la vida, pero ciertamente Dios ya estaba trabajando en la vida de él. Sí. Estaba trabajando de alguna manera. Es correcto, amén. Porque fíjate que Dios, del 2017 al 2020, Dios me libró de muchas cosas. Sí. Dios me libró de la muerte. Ujú. No solo una vez, un montón de veces. No, me lo Donde puedo de repente, imaginar. pues, me vi involucrado en enfrentamientos, Sí. cuestiones así, Sí. ¿verdad? Pero Dios me libró. Y todo ese tiempo que te cuento, desde el 2014 prácticamente mi esposa, ella me aguantó hasta el 2020. Qué exagerado. O sea, es una cantidad de años. Entonces, yo le decía a ella que qué hacía conmigo, o sea, si yo era un desastre, o sea, yo le decía a ella, ¿qué haces conmigo? O sea, no tenés ningún futuro conmigo. Pero Dios la puso a ella en mi camino. totalmente. Y Dios tenía de repente una esperanza
ella en mí confiaba de alguna Sí, manera. amén, amén, amén. Entonces, ella nunca me soltó, nunca me dejó. Entonces, así que bendigo la vida de mi esposa y es así que para el 2020, pues, yo tengo problemas nuevamente con la ley, ¿verdad? Como dicen, me vuelven a detener, como dicen, con las manos en la masa, ¿verdad? Ujú. Donde voy a dar a prisión. Ujú. Y, y es algo bastante complejo, ¿verdad? Bastante duro porque las cosas ahí se iban a complicar más. Pero fíjate que yo caigo a principios del 2020 y entonces cuando yo caigo en ese lugar, yo contrato a dos abogados para que me saquen de ese lugar. Entonces ellos me dicen que van a chequear mi expediente y todo y que no me preocupara, que un mes y medio, 2 meses yo iba a estar afuera. Entonces yo confiaba en los abogados, ¿va? Lo que ellos me decían. Entonces yo estaba tranquilo. Pero fíjate que recuerden que en ese entonces, en el 2020, ingresó lo que es la pandemia, Ajá, ¿va? ajá. Nos COVID-19. encerraron en Sí, marzo del en 2000 marzo en del marzo del 2020. 2020. Entonces, para mí fue una tremenda bendición, aunque yo sé que tal vez de repente para muchos fue lo peor, porque tal vez perdieron un familiar, Sí, sí. ¿verdad? Perdieron un amigo, un ser Sí. querido. Pero para mí fue una tremenda bendición porque yo creo que no haber sido así de esa manera, yo hubiera salido en el tiempo que me decían los abogados y entonces yo no hubiera Hubiese cambiado. vuelto a lo mismo. Hubiese vuelto a lo mismo y Pero ahí ya no entonces estuviera. ahí te trancó el Señor, hermano. Ahí el Señor me trancó y como dicen, sentí, ¿verdad? Esa presión, Esa ¿verdad? presión. Sentí Ah, vos que, dijiste, ¿verdad? esto es serio. Esto es serio. Sí. Entonces ahí Dios estaba ya trabajando conmigo. Dios quería Ujú. un cambio en mí. Dios quería que yo hiciera un trato con Él. Pues cuando me comunico con los Perdón, Quique, perdón. sí. Yo quiero saber qué se siente estar privado de libertad. ¿Qué pasa por la mente? ¿Tengo esperanza? ¿Cómo sobrevivo? ¿Qué es? Es algo, como le comentaba, es algo bien complejo, algo bien duro. Para mí, el encierro no es para cualquiera. Estar privado de libertad es algo terrible, no se lo deseo a cualquiera, ¿verdad? Ahí sentís que te vas a morir, sentís Es un que día a la se vez, Quique. te eleva la presión, caminas con miedo, Con un miedo. temor, o sea, una zozobra. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Y que querés salir volando de ese lugar y que no hayas algo, es una presión, es algo inexplicable, es algo Inexplicable, hermano. duro, Solo el que ¿verdad? está ahí puede Solo el que saber, está ahí puede saber, medir que medir qué el se impacto siente. que Es algo impactante, poder estar en un lugar de eso es terrible. terrible, hermano. Entonces, Entonces los abogados en esa época, hermano, empezó la pandemia. ¿Qué te dicen de tu caso, pues? cuando yo me comunico con ellos, me dan la noticia de que todo está cerrado, está Los laqueado. tribunales están Sí. cerrados porque nos encerraron. Sí, y que no pueden hacer nada. Sí. Y que me vaya acostumbrando a estar en ese lugar. Santo Dios, hermano. Para mí eso fue una noticia impactante. Sí. O sea, yo sentí que me desboroné. Se te cayó el Sí, mundo se encima. me cayó el mundo encima y yo, aquel hombre que no lloraba ni nada, empecé a sentir aquel miedo, aquel temor de que no conocía el miedo yo, decía yo según, pero ahí yo empecé a sentir el verdadero miedo, aquel temor, estar en un lugar de esos. Y pasado de los 3 meses, yo pues yo siento algo, empiezo a pensar en Dios, Señor, o sea, Esa era la semilla que venía Sí. siendo sembrada el tiempo que estuvo congregándose, aunque tenía un pie afuera, pues, Es pero ahí correcto. estaba. Exacto. Vino a él el recuerdo que hay un Dios que puede Hay un cambiar. Dios que Los testimonios que había escuchado. Ajá, perdón. sí. Sí. Y entonces donde yo empiezo a llorar, empiezo a quebrantarme, empiezo a pensar solo en Dios, Señor, o sea, empecé a sentir aquel amor, yo empecé a sentir que algo me daba un consuelo, que era Dios, ¿verdad? Empecé a sentir eso, entonces yo empecé a llorar y todo eso, y entonces me encerré en el cuarto donde yo dormía, entonces, y empecé a orar. Y mi oración no fue tan larga, fue algo corto, donde yo le dije al Señor que si Él me sacaba de ese lugar, ¿verdad? Que yo le prometía
que yo iba a cambiar, que iba a dejar ese mundo delictivo, Sí. ¿verdad? Iba a dejar los vicios, alcohol, mujeres, todo eso, y que le prometía que nunca le iba a fallar, le iba a fallar. Es así que eso fue todo y que me sacara de ese lugar lo más pronto posible, porque las cosas iban a cambiar, lo mío era para estar un buen tiempo ahí, Sí. ¿va? Y entonces así que de repente solo Dios, 2 meses después de que yo hago ese trato con Dios, ¿verdad? Y me mandan a hablar de que llevo mi carta de libertad y que voy para afuera. Increíble. A pesar de que, Increíble. sí, Oh my Mano, no había posibilidades, pues es que estaban cerrados los juzgados y todo. todo estaba cerrado. O sea, estaba cerrado. Esos eran los primeros meses, Los los primeros primeros 6 meses en donde todo estuvo, que se acuerda que una semana más, 2 meses más, un mes más que los tenían. O sea, estábamos pero sellados. Estaba todavía en Sí. el apogeo lo de la Sí, la pandemia, sí. Entonces, me mandan a hablar y me dicen que voy para afuera. Entonces, algunos de los que estaban ahí, compañeros, se preguntaban y me dijeron, oíme, ¿y qué abogado ¿Qué abogado? contrataste? Va, ¿cómo ¿Qué hiciste abogado? para salir de este lugar? Tenemos Entonces, abogado, yo le dije la dije, palabra. Mira, le digo yo, Jesucristo. el único abogado que yo tengo, le digo, y que no pierde en ningún caso es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Y Él me sacó de este lugar, Leo. Solo Él. Gloria Es a así Dios. que yo salgo de ese lugar, me reincorporo, empiezo a atender a mi familia, ¿va? Empiezo a ponerle más atención a mis padres, a pedirles perdón a mis padres. Tus papás también sufrían toda esa Sí, situación. Es correcto. Y yo empecé a trabajar lícitamente, ¿va? Como tienen que ser las cosas de la Ujú. manera correcta. Sí. Y me empecé a dedicar a mi familia, a trabajar. Y Dios ha ido abriendo puertas. Sí. Dios no nos ha dejado de la mano. Yo experimenté lo que es tener dinero a no tener nada. A no O sea, tener nada. yo llegué a tener y cuando yo salí de ese lugar, yo salí donde no tenía dinero, ni 20 lempiras para comprar un par de chancletas. Sí. Porque como les contaba al principio, todo lo que uno hace mal habido, Mal habido. lo pierdes Se de la noche escurre a la como mañana. entre los dedos, hermano, se va. Se escurre, Como el o sea, agua lo entre las pierdes. manos. Entonces, queda en nada, ¿verdad? Puedes morir en ese mundo oscuro Ujú. y es peor, Sí. ¿verdad? Al menos a mí Dios me libró, me sacó de ese mundo oscuro Sí, donde Dios me la dio pura una nueva vida. misericordia. Ahora yo soy una nueva criatura. Amén. ¿verdad? Gloria a Dios. hermano. Entonces ya esas cosas pasaron. Sí, ¿verdad? amén. amén. Yo he creído en eso de que Dios dice que Dios nos renueva, Dios nos da una Sí, nueva por su- identidad. Totalmente. Entonces, Totalmente. Sí. ¿Sí? una nueva criatura. Entonces, Dios me limpió de todo eso. Sí, amén. Entonces, agradezco a Dios, estoy muy agradecido con Dios porque muchas personas me tocó que ver que murieron en ese mundo oscuro, pero sin embargo, Dios Sí. me libró a mí. Y A tu hermano a mi también. hermano hermano. también. Que cuánto no hubieras Sí. cargado vos en tu conciencia esa muerte, hermano. Sí. Porque vos los jalaste. yo los arrastré Sí. a ese mundo. Quique te dio tiempo también de ponerte a cuentas con tus viejos también, ¿verdad? Sí. Que sufrieron esa etapa de tu vida. Es Y correcto. vieron también, ¿cuánto tiempo pasó desde que saliste de ese mundo, hermano, hasta ahorita la muerte de tu papá? 5 años. En lo que vos te diste la oportunidad de reivindicarte con Sí, tu papá. Es correcto. Ujú. Mi papá pudo ver, mi papá, él está descansando, pero él está contento, está Sí. feliz de verme a mí como Un uno de hombre sus hijos, renovado. varones de los Sí. mayores, ¿va? Que yo soy cabeza. Tengo que apoyar a mis otros hermanos, ¿va? Que Ujú. siguen después de mí. Y mi padre ha sido para mí un gran padre, dejó un legado para mí, ¿verdad? Donde yo tengo que continuar, ¿verdad? Sí. Entonces, mi papá, él está contento, está feliz porque él confiaba a ojos cerrados plenamente en mí. Él estaba seguro 100% de que yo ya había cambiado, que había un cambio en mí, Ujú. ¿verdad? A pesar de que yo quería que mi padre viera, sus ojos vieran que yo podía alcanzar algo mejor en Dios, ¿verdad? Pero llegó su tiempo y Dios, pues, Sí, amén. mi padre está con Dios. Quique, y Sí. tu esposa, hermano, después de ese pacto que hiciste con Dios, que saliste de prisión y empezaste a caminar en rectitud,
Pues yo quiero decirle a la audiencia que aquí que lo conozco de la fraternidad, porque ahí estaba yo siempre invitándolo también, motivándolo porque no se desconectara. Y también ahora somos miembros de la misma iglesia, la misma congregación, la iglesia Nido de Águilas. Y ahí lo veo llegar con su familia, con sus hijos. Hoy lo veo pleno, pues después de todo lo que nos está contando, yo puedo dar fe que este hombre... Yo veo a su esposa, a sus hijos, cómo lo acompañan y van todos en familia a la casa de Dios. Yo te quiero preguntar, Quique, tu esposa en ese proceso, después de que vos hiciste el pacto con Dios, me imagino que no fue de la noche a la mañana que todo cambió, aunque ya estabas en Dios, pues. Sí. Fue un ya estaba en proceso. Dios, fue un proceso. Ujú. Fue un proceso, ¿verdad? Bastante duro. Ok. ¿verdad? Pero donde yo soporté porque yo sabía que pues le había hecho Vos eras el mucho culpable de daño a todo mi eso, sí. esposa. Yo le había hecho mucho Ujú. daño, entonces en algunos momentos pues yo quería tirar la toalla, o sea, no hallaba qué hacer, pero yo me iba Sí, y Señor. lloraba, Señor, ayúdame porque ya no puedo. Sí, Ya no, Qué valiente. ya no puedo. sí. Pero Dios siempre estuvo con nosotros, siempre nos ayudó, donde gracias a Dios hoy pues tenemos un matrimonio pleno, Pleno, hermano. bendecido, donde te puedo decir que, y le puedo decir a las personas que nos están viendo, Ujú. de que si hay algo que no se compra con ninguna cantidad de dinero, Ujú. es la paz. La paz, hermano. La paz La no paz. tiene precio. No tiene Hermano, precio, sí. de todas esas discusiones, todas esas peleas, man, Sí. eso no es vida, ¿va, No es Quique? vida. No es Eso vida. no es vida. Tuvimos muchos conflictos con mi esposa, pero de todo Dios nos ayudó Amén. a salir, ¿verdad? Y bendigo a mi esposa. Dios me dio una buena esposa, a pesar de que, pues, yo he escuchado muchos testimonios de que le han pedido a Dios, ¿verdad? Han orado por una buena esposa. En el caso mío, yo no lo hice, pero Pero tuvo misericordia, Dios tuvo Señor, y te mandó. misericordia y Dios me mandó una esposa Qué bueno, mi maravillosa, hermano. bella, una mujer Sí. valiente, ¿verdad? Y estamos luchando juntos y vienen cosas mejores para nosotros como Sí, amén. pareja, como matrimonio. Totalmente. No somos personas, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, tenemos 2 negocios, ¿va? Eso solo el poder de Dios, porque las cosas que nosotros tenemos en los talleres y todo eso, yo escuché muchos testimonios que decían que hacían negocios sin dinero. Sí. Entonces, cuando yo no entendía esa parte, yo decía, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer un negocio sin Sin dinero? dinero, ¿cómo va a comprar, güey? Porque yo siempre que hacía un negocio, yo llevaba el dinero cabal y llevaba hasta de además. Ujú. Entonces, sea con plata, o sea, con Ujú. el Y dinero. vos decías, ¿cómo es eso que hacer negocio Entonces, sin ¿cómo es dinero? eso? Pero yo les puedo dar fe de que sí, para Dios no hay nada imposible y que Amén. sí se pueden hacer negocios sin Amén, dinero, porque amén. después de que yo pasé todos estos procesos y todo eso, todo lo que yo he logrado, lo que yo tengo, gracias a Dios, todo ha sido sin dinero. Sí. Amén. El Señor abriendo Sí, puertas. el ¿no? Señor ha abierto puertas. O sea, yo le pedí a Dios que quería un terreno, un solar. Dios me dio 4 solares en uno. Sí. Le pedí a Dios por un vehículo. Dios me dio 2. O sea, entonces hay cosas que solo Dios las puede hacer. Y como te comentaba, no somos personas adineradas Claro. que tenemos, ¿verdad? O que de repente tenga las cosas que yo siempre... está la ambición no es mala, porque está Sí. la ambición mala, la Sí, claro, codicia, claro, claro. y está la ambición natural de De que su- por de naturaleza superarte. de superarte, Sí, claro. ¿verdad? Pero ya todo lo hacemos de la mano con Dios, o sea, de que los Amén. En planes orden, los va. ponemos en Dios, en Amén. orden, y Esa que es la todo sea actitud. la voluntad de Dios. Sí, totalmente, ¿verdad? Quique. No correr, ¿verdad? Sí, Llevar las sí, cosas con sí. calma Eso. y todo llega en su tiempo, porque la bendición de Dios, yo he aprendido de que si Dios nos conoce a nosotros, dice desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra Amén, madre, amén. entonces Dios ya conoce de Ya que sabe. ya sabe, si Dios nos da a nosotros, Él sabe dónde nos sacó y todo. Y yo he pensado, yo digo, si Dios nos da la bendición en un año, en 6 meses o en un mes, nos da a manos llenas, entonces Él sabe que nosotros nos vamos a desviar. Sí, claro. ¿verdad? Él sabe el Nos- tiempo, nos por eso, vamos a la desviar, hora. entonces Dios no, yo he visto de que Dios nos ha ido dando
de a poquito, pasito a pasito, porque yo digo, no, Dios conoce, Dios sabe que si nos da bastante, el indio, pues, Pueden como dice, desbordar. Como o sea, cuando come con manteca se se resbala. resbala. Entonces, Ahí dice el pastor. sí, entonces Dios ya nos conoce, entonces Dios dice, no, hombre, si a este jodido le doy bastante, o sea, se me va a escapar, Se me va a desviar. se me va a Amén. desviar. Entonces Totalmente. yo puedo, ¿verdad? Al menos yo puedo sentir eso. Yo digo, Señor, o sea, qué maravilloso, pues, y que todas las cosas se van dando conforme a su voluntad, Amén. ¿verdad? Y van despacio, Sí, van así lentas, es. porque Dios Así es Dios. conoce nuestros Y es que corazones. Yo sí, quisiera, amor. perdón, retroceder un poquito la cinta a algo que me parece sumamente importante que dijo Quique con respecto a la restauración de su matrimonio. Porque cambiar una persona de manera intencional no es fácil, Sí. ¿verdad? Entonces, dejar malos hábitos, dejar los Claro. vicios y todas esas, las compañías, de la noche a la mañana, pues es un milagro de Dios y solo con la ayuda de Dios se puede. Pero la otra persona que estuvo ahí, que es la esposa, que siempre estuvo aguantando, que tiene el corazón quebrado, que tiene que estar soportando. Ay, sí, Sí, ahora vas a claro. decir que ya cambiaste y yo todavía te miro, Claro. de vez en cuando me No es mentí fácil. y eso. Así que me parece que es de hombres valientes resistir Sí. y mantenerse en el hogar, y sobre todo lo que me encantó que dijo aquí, que es que cuando en esos momentos estaba en lo difícil, en esa prueba, él iba a la presencia de Dios a buscar ayuda para poder resistir Amén, en ese amén. momento. Sí, es que yo creo que es de valientes y de hombres reconocer las consecuencias de nuestros errores y decir, yo fui el que volví a esa mujer así. Pues como dicen, la mula no era arisca, pues la hicieron, pues me explico. Sí, es Y correcto. entonces eso, la golpearon, la lastimaron. Sí. Ahora hay que reconstruir eso con valentía. reconstruir. Si lo más fácil es tirar la toalla e irse, pues eso es lo más fácil. Pues. Estuve Pero- a punto yo. Sí, de hacer pero eso, por o eso te digo, sea, y ahí es yo donde quería estamos. Vamos huir. a la presencia de Dios que nos da fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece. Él es el que nos puede Sí. llenar de fuerzas para seguir peleando la batalla, la buena batalla de la fe. Sí. Quique, bueno, hemos llegado ya básicamente al cierre. Ha sido un episodio interesante. Realmente, cómo vemos el lado oscuro y la luz que es Cristo. Pues dice la palabra que Él vino y nos trajo la luz, pero que los humanos prefirieron las tinieblas. Realmente que todo el que no conoce a Cristo está muerto en vida, hermano. Es correcto. Porque realmente solo Cristo puede llevarnos a la plenitud de la que nos dice Quique. Realmente, Quique, de merecer, no merece estar aquí. O sea, de merecerlo, No que si fuera por merecemos, justicia, no merecemos estar aquí. Sí. Pero la misericordia de eso Amén. trata. De que aún cuando no merecemos nada, el Señor dice, tengo misericordia de vos. Y cómo ha tenido misericordia de Quique, que le ha permitido estar aquí. Y era por eso, para que él un día viniera aquí a un programa como esto, para que anduviera por el mundo contando cómo Dios lo sacó de ese lodo cenagoso donde estaba, Amén. de ese pozo profundo. Lo sacó con brazos fuertes y lo paró sobre las rocas que es Cristo, para que anunciara su evangelio, para que anunciara las buenas nuevas, para que le contara al mundo que Cristo vive y es real y Él puede transformar vidas, puede cambiar. Ahora Quique va a criar 4 criaturas, 4 hijos que tienen una generación poderosa en Cristo Jesús. Amén. Que no van a pasar por lo que Él pasó, porque Él se paró en la brecha ya y le dijo al enemigo, no tenés arte ni parte en mi vida, porque yo le pertenezco al Señor. Así Y mi casa y yo le servimos a Él. Y dice la palabra que así es que llega la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. Mi hermano, creo que le dejes un mensaje final a la audiencia, algo que te nazca del corazón, que querrás decirle a la gente, de acuerdo a tu experiencia, un mensaje que lo llene de vida y de esperanza, lo que se te venga a la mente. Mi hermano. Bueno, yo les puedo decir de que a los jóvenes, ¿verdad? De que, y para todo el mundo que nos están viendo, ¿verdad? De que no esperen pasar un proceso, de repente, como los que yo pasé, Sí. o sea, esos tragos Sí. amargos, ¿va? De que no esperen, porque no todo
no todos corremos con la misma suerte. Sí, totalmente. Todos corremos con suertes diferentes, Sí. ¿verdad? Entonces yo les invito a todos de que busquemos de Dios, de que estamos en tiempos finales y que busquemos de Dios, que es el único que nos puede ayudar, que nos puede dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén. Dios nos puede dar esa bendición que nosotros andamos buscando Sí, en el mundo. O sea, sí. solo Dios la puede dar esa Sí, amén. bendición. Y es una bendición de que no, de la bendición que no añade tristeza. Sí, amén. ¿verdad? Amén. Que Esa no es. te va a traer Que problemas, enriquece y no añade que enriquece tristeza. y no añade tristeza. Entonces yo los invito de que si tienen una iglesia cerca, de que busquen de Dios, ¿va? Eso es lo que yo les Ujú. invito, de Amén. que busquen de Dios. Los invitamos Eh, al Nido de Águilas. Los también. invitamos al Nido de Águilas Sí. también. Nuestra iglesia. Nuestra iglesia, FINEC, Fraternidad. También, la Bendigo fraternidad. Fraternidad también porque para mí ha sido una tremenda bendición. Amén, amén. Siempre estamos en fraternidad, ¿verdad? Bonito, al, hermano. al 100. Correcto. ¿verdad? Entonces, yo les invito de que busquemos de Dios, de que no esperemos tener un percance, no esperemos trompezar, Tropezarse. ¿verdad? Busquemos de Dios. Dios es maravilloso, Dios nos está esperando siempre, como caballero nos está esperando. Amén. Para que nosotros tomemos una decisión y busquemos de Él. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Pero como este es nuestro primer episodio de este año 2026, saben, a mí me gustaría dejar una semillita más sembrada en todos los corazones. Y si quieren aceptar a Dios como su Señor y Salvador, como lo hemos hecho todos nosotros, pueden hacer esta corta oración con nosotros. Repitan después. Por supuesto que sí. Repitan, Señor Jesús, Señor Señor Jesús, Jesús, me arrepiento de mis pecados. me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón Te abro mi corazón para que vivas en él. para que vivas en Él. Te hago mi Señor y Te hago Salvador. mi Te amo, Señor mi y Señor y Salvador. Amén. Amén. Declaramos que esa semilla ha sido sembrada en esos corazones y que en el tiempo que Dios considere propicio, dará buen fruto. No se olviden de buscar una iglesia que les quede cerca, una iglesia que abre la palabra del Señor y buscarlo a Él para tener una relación personal y directa, para conocerlo así como lo hemos conocido cada uno de nosotros. Por supuesto que este año nuevo les traiga a ustedes mucha dicha, mucha paz, mucho amor, salud y prosperidad, pero solo la van a encontrar de la mano de Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y dice la palabra que Él es la vid y nosotros los pámpanos, que no podemos llevar fruto si no es con Él. Dice también la palabra, lejos de Él nada podemos hacer. Así que los motivamos para que busquen a Cristo. No les hablamos de religión, es relación. Y si necesitan un consejo, necesitan saber dónde reunirse, nos pueden escribir por mensajes aquí en Honduras para poderlos poner al tanto y poder ayudarlos. Si necesitan que alguien los escuche, si tienen algún problema, estamos abiertos para poder colaborarles porque somos instrumentos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, bueno, muchas gracias, Quique. Gracias a toda nuestra audiencia. Gracias a nuestros patrocinadores, Café Costello. Gracias a Smart City Car Wash también. Le agradecemos a La Fonda, Comida Mexicana, y por supuesto a Pope Arte, Música y Entretenimiento. Gracias. Esperamos este año tener más patrocinadores. Si usted quiere colaborar, tenemos espacios disponibles en las pantallas, pero también nos colabora compartiendo estos mensajes, dándoles like, compartiéndoles. Así también usted puede abonar a este ministerio que es para la única razón de exaltar el nombre del Señor, para que todo el mundo conozca al Dios que nosotros hemos conocido. Amén. Así que gracias. No se olviden seguirnos en todas nuestras plataformas como Buenas Nuevas HN. Amén. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Feliz año nuevo. Bendiciones a todos, Bendiciones. feliz año. Feliz año.